Listo, ahora sí. Miren, la comunicación es la acción de comunicar o de intercambiar la información, como nosotros estábamos diciendo, con respecto a lo que nosotros hacemos de una manera muy cotidiana. Es la acción consciente de intercambiar la información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación, que son la formación de la intención de lo que uno quiera comunicar, la composición del mensaje, cómo lo codificamos y la transmisión de la señal y recepción de la misma, decodificación del mensaje y la interpretación del mensaje por un receptor. Tenemos varias formas. Los seres humanos, más que todo, nos comunicamos con el lenguaje. Con los organismos vivos tenemos la biosemiótica y los dispositivos de comunicación habilitados de la cibernética, como los teléfonos celulares. Las formas de comunicación, tenemos la verbal, que es aquella que todos nosotros hacemos de manera diaria, utilizando las palabras con signos, que no pueden estar aisladas a una serie de factores que sea efectiva, y lo que incluye la comunicación no verbal, las habilidades de escucha y la clarificación. En el lenguaje humano lo usamos a través de símbolos o signos lingüísticos, lexemas y reglas gramaticales en las cuales los símbolos son manipulados. ¿Por qué se hace referencia a que la comunicación verbal lo hacemos a través de lexemas? Porque nuestro idioma español no es el único que existe en la comunicación verbal. También está el inglés, está el francés y los idiomas que también transcurren a nivel mundial. No verbal es aquella que consiste en transmitir el significado de mensajes no verbales. Se utilizan signos no lingüísticos, los gestos, expresiones faciales, expresión corporal, el contacto visual, la forma de vestir, la áptica, la cronémica, la kinésica, que son los idiomas corporales. Lo que yo hablo acá, ustedes ahora mismo estoy haciendo las dos comunicaciones, la verbal y la escrita. La escrita en el momento, o la verbal o la no verbal, que es lo que estamos hablando acá, la no verbal, como por ejemplo lo que estoy realizando mediante unos símbolos cuando yo quiero señalar o cuando yo quiero hablar de esta forma. Esta es la comunicación no verbal, que también se usa mucho para los sordomudos y las personas que no pueden determinar dicho lenguaje. Y la escrita es la manera de interacción entre el emisor y receptor, produciéndose en el tiempo incluso nunca, aunque lo escrito puede perdurar. Un papel perdura. Un correo electrónico, si no lo borra, perdura en el tiempo. Y tiene distintas etapas, como nuestra formación humana y primitiva. Los papiros que usaban los hebreos para escribir los versículos de la Biblia, que se los colocaban en la cabeza. Y los chinos, que también inventaron el papel, inventaron la imprenta. Todo eso comenzó a tener la evolución de una comunicación escrita. Las barreras de la comunicación son interferencias u obstáculos que nosotros manejamos entre el emisor y el receptor, lo que se denominan los famosos teléfonos rotos. Una de las primeras son las semánticas. En este tipo se conoce que están relacionadas el significado de las palabras, y también cuando no entendemos la palabra en su contexto o le damos un significado equivocado. Así pues, los problemas pueden ser generados tanto por la persona que emite el mensaje como la que lo recibe. En el español vivimos distintos fenómenos literarios y las palabras que a veces se pronuncian igual. ¿Cuál creen ustedes? Hay dos palabritas
que se pronuncian igual, se escriben diferente, pero tienen un significado totalmente diferente. Pero al momento de escribirlo, siempre le pasa y va a tener problemas a la hora de descifrarlo el lector. ¿Cuáles creen ustedes que son esas dos palabras que siempre pasa lo mismo? ¿Cuál creen ustedes que son esas dos palabras? Hay una Llama. que es ¿Cuál? Llama. O sea, ¿se escribe o no se escribe diferente? Se escribe igual, se pronuncia igual, pero se escriben diferente, se pronuncia igual y tienen diferentes sentidos. Llama es una de esas palabras. Llama se refiere a un animal y llama al fuego como nosotros le conocemos. ¿Cuál otra? La tenemos, estamos en ella todo el tiempo y una de ellas que también se hace es un verbo y la otra es un sujeto. Profe, un ejemplo sería buzo. Correcto. El buzo de ropa y el buzo de la marina. Otra. Cazar. El verbo cazar con Z, donde es la acción de asesinar o por deporte y caza, que cazar es de matrimonio, pero es con S. Otra palabra, tubo y tubo, que el tubo es con B pequeña, es el verbo pasado de tener, y el tubo es el tubo, que es un artefacto que se usa para conducir electricidad, acueducto, alcantarillado, gas o cualquier otro producto. Esas son las barreras semánticas, porque se tienen las palabras, se escuchan igual, pero tienen un pronunciamiento o un contexto totalmente diferente. La palabra río, el verbo reír y el pronombre río. Cuando uno hace estas frases, por ejemplo, yo me río cuando me baño en el río. El río es y ahí tenemos al río y al río. Pero ¿cuál de los dos creen que puedan tener la tilde? El río, que es la acción, el pronombre, que es el de un objeto, que es el río. Cuando, por ejemplo, también se habla de María tuvo que cambiar el tubo de la ducha. También hay una forma que si usted escribe, porque casos se han visto y que yo he visto que hasta de abogados, cuando escriben la palabra cuyo, con doble Y, con doble L, es otro significado diferente para uno indicarle a un juez de la República cuyo para decir las cabidas y linderos de un bien inmueble. Entonces, son cosas que yo he visto en mi día a día que obviamente usted se pone y lo lee y yo dije, Dios mío, uno tiene que revisar hasta la ortografía a la hora de mandar un auto o de mandar cualquier situación. O un juzgado, mandarme a mí un auto con errores ortográficos, por favor. Eso para mí, eso tiene y pierde la manera del sentido. Por una palabra mal escrita, usted puede dañar un sentido de un fallo. Cosa que uno tiene que tener en cuenta con esta barrera semántica. Las barreras psicológicas es lo que tiene que ver con el estado emocional al momento del receptor o del emisor del mensaje. Esta barrera nosotros la hemos practicado en muchísimas ocasiones. ¿En qué sentido? Lamentablemente, cuando uno recibe la noticia de la muerte de un familiar. Eso es algo muy emocional donde te genera a ti demasiado problema. Y tú miras la forma de cómo decirlo o transmitirlo a las otras personas, sin que tu estado emocional te pueda afectar y que las otras demás personas resulten afectadas. Eso es la barrera psicológica.
Otra barrera, la fisiológica, cuando hablan las personas en estado de embriaguez o que están confusas o que están con sueño o que están somnolientes, que es el caso de los sueños, donde manifiestan las deficiencias y nosotros a veces cuando nosotros querramos hablar o escuchar no podemos darle sentido o una coherencia a la hora de contestar dicho requerimiento. Y otra también, las físicas, son aquellas fáciles de entender cuando las que reportan dificultades en el entorno que se encuentran las personas, la luz, el ruido, distancias entre algunos aspectos y también la comunicación celular. Los que vivimos cerca al aeropuerto, yo vivo en el barrio La Victoria, en la ciudad de Barranquilla, pero aquí también se vislumbran los movimientos de aviones cuando los aviones vienen de Ciudad de Panamá, vienen de México, vienen de Estados Unidos, de Miami. Siempre se siente el momento en que el avión va haciendo el descenso. Y también cuando va en ascenso, que son las maniobras donde el avión realiza un sonido muy fuerte y es a veces ensordecedor cuando hace la maniobra de despegue y de aterrizaje. Se siente. Entonces esa es una barrera física. ¿Y cuál creen ustedes que fue la popular en la pandemia? ¿Cuál fue la barrera física más común de todos? Y se vivió, sacaron hasta memes de esa cuestión, sacaron hasta video y toda esa cuestión. Todo han sacado. ¿Cuál fue la barrera más grande que hemos podido ver en la barrera física? ¿Cuál creen ustedes? En la virtualidad se vivió mucho. No tener contacto físico. La barrera física, como estamos hablando de los ruidos, pero ustedes cuál creen que sea el ruido que se popularizó durante la pandemia? Profe, lo que pasan los muchachos vendiendo fruta. Eso es. Siempre en las clases mías de los martes en la tarde y de los viernes en la mañana se les daba por pasar los vendedores ambulantes ofreciendo sus frutas y verduras. Y siempre quedaba grabada esa frase. Que me tocaba implementar con mi tía y decirle, ponte en la puerta y cuando escuches a algún vendedor ambulante me hace la seña y yo pongo silencio por el instante cuando él pasa, para evitar que esa grabación fuera dañada, porque ustedes saben que normalmente estas grabaciones van a un canal de YouTube para que ustedes puedan verlo, y ese canal de YouTube que yo tengo es público y obviamente daría vergüenza que vieran de otra parte del mundo ese video con esa situación. Tanto así que los videos anteriores, cuando estuve leyendo, me escribieron y me colocaron hasta, hicieron el comentario sobre esa situación jocosa que siempre nos ha pasado con las barreras físicas. Y las barreras administrativas, que es lo contrario a lo que tiene que ver con la parte de la que las empresas tienen que realizar una comunicación planificada. Empresas que tienen un sistema de gestión de calidad siempre hablan de comunicación y planificación de la comunicación. Las claves para una efectiva comunicación. Nosotros como personas tenemos que establecer la comunicación como primera prioridad. Y esas reuniones del departamento, que son una muy buena opción para poner en común los proyectos, deja también cómo se sienten los empleados por parte que la conversación cara a cara o que sea a través de un mail o un teléfono, que tienen que también tener la sinceridad. Y estas situaciones difíciles es importante ir de frente y evitar que estas conversaciones sean incómodas y tratar los temas del primer paso para resolverlos. Tener conciencia lingüística en un ambiente laboral y sobre todo cuando se plantean temas de gran relevancia, hay que utilizar el lenguaje correcto
y que se usen tecnicismos, es importante asegurarse que las partes los conozcan. Yo es por eso que cuando hablo de unas ciertas palabras que son de manera técnica, yo establezco la forma para que ustedes la puedan entender. Y la comunicación no verbal, que también se puede dar los correos electrónicos, es muy importante escribir de una forma correcta y evitar los errores ortográficos, porque eso cambia el sentido de todas las palabras que usted vaya a emitir. La comunicación asertiva es un estilo de comunicación donde uno expresa las ideas y sentimientos y necesidades directas y seguras y tranquilas y honestas al mismo tiempo. Eres simpático y respetuoso con las personas. Y esta forma de comunicación diplomática y equilibrada es la que uno comparte los puntos de vista y se defiende los derechos, al mismo tiempo que tiene en cuenta los sentimientos de los demás y respetar sus creencias y derechos. Y además de que uno hace esa comunicación asertiva, la toma con responsabilidad y uno no debe cargarse la responsabilidad de otros sin culparlos ni juzgarlos. Esta es una forma honesta, calmada, directa y firme, gestionando sus emociones y pensando que uno lo que va a decir sin ofender a los demás. Tenemos dos formas de escucha, la escucha activa y la escucha pasiva. La escucha activa es todo lo que nosotros evaluamos al oyente, el proceso en doble dirección, que es en este caso el hablante, oyente o facilitador. Atender los mecanismos no verbales y la evalúa el oyente y exige plena atención y comunicamos los sentimientos. Y la escucha pasiva tiene que ver mucho sobre que debe ir precedida y seguida por la escucha activa y dejar que el hablante confirme sus sentimientos, así como sus preocupaciones que ha comentado. El hablante no está seguro de que le presten atención y lo que está diciendo, y el oyente comunica de manera no verbal lo que en realidad no está escuchando. La voz y su reproducción. Nosotros generamos con la voz. Son el sonido que hace el aire expelido de los pulmones y produce a salir por la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales que nosotros mantenemos en nuestra garganta. Y mejoramos la calidad del timbre y la intensidad del sonido, que puede ser en una frecuencia de 60 a 7000 hercios, para ejercer con las cuerdas vocales, hablar, cantar, reír, gritar, etc. Simplificando que para generar la voz humana, en funcionamiento de los órganos de respiración, los pulmones, los bronquios, la tráquea, los órganos de fonación o de resonancia como las cavidades glóticas, es decir, la laringe y las cuerdas vocales, la nasal, los resonadores nasal, bucal y faringio, y los órganos de articulación, cavidades supraglóticas como el paladar, la lengua, los dientes, los labios, que también forman parte de elementos para producir la voz. Esta se forma y se realiza durante la respiración, cuando el aire contenido en los pulmones sale de estos por simple relajación de la caja torácica y del diafragma a través de los pulmones, de los bronquios y la tráquea. Las cuerdas vocales, pues tenemos las dos cuerdas superiores, las dos inferiores, que son las inferiores las que hacen el trabajo, y el sonido producido en las cuerdas vocales a veces es muy débil y por ello debe ser amplificado. Por eso es que algunas veces, cuando uno no está acostumbrado a hablar fuerte, los profesores dicen, hable más duro, que no se le escucha. Por eso es que cuando uno también comprende que esta situación puede estar pasando por alguna enfermedad o algo, manejamos unos vicios de pronunciación que son los de palabras, que aquellas formas incorrectas donde nosotros sabemos y podemos generar algún tipo de confusión, como los dequeísmos, solecismos, vulgarismos, que también voy a explicar.
y en la parte de los niveles fonético, ortográfico, morfológico, sintáctico o semántico. Los vulgarismos son pronunciar mal ciertas palabras por cambio de letras, agregados, supresiones, cambios de orden o de acentuación. A veces, además también de pronunciar mal una palabra, la escribimos mal. Por ejemplo, ¿quién se ha visto Chepe Fortuna? Yo. Bueno, Yo, ¿te profe. acuerdas? Bueno, hay una señora, la matrona Úrsula, donde decía la diabetes que se me sube, me da un patatús. La diabetes es incorrecto. Lo correcto es decir, diabetes es la enfermedad. Los barbarismos o extranjerismos. Usar palabras de otras lenguas cuando existen equivalentes al español. Por ejemplo, huevo, fuistes, lo correcto es huevo, fuistes. ¿Y cuál más pueden clasificarse ante estos barbarismos? ¿Cuál creen? Chatear es una palabra que chat en inglés es chat, en español la traducción es conversar y la gente procede a hacer es el chatear, whatsappear, un término que tampoco existe en la Real Academia Española y que normalmente lo estamos usando de esta forma. Tuitear tampoco es una palabra que existe en nuestro lenguaje, pero resulta que dentro de poco tiempo ese barbarismo fue solicitado por el tema de la evolución de redes sociales en la inclusión, pero eso es considerado un barbarismo o extranjerismo. Los solecismos es dar lugar a la anfibología, donde existen interpretación de lo expresado, distintas variables. Por ejemplo, la ubicación de los adjetivos dentro de los sintagmas nominales, la falta de concordancia a la alteración de los pronombres, la alteración del orden lógico de la oración y la inadecuada utilización de preposiciones o adverbios. Por ejemplo, tenemos no me lo recuerdo, cuando lo correcto es decir no lo recuerdo. Arcaísmos. Utilizar palabras antiguas que ya cayeron en desuso, como así, empero, agora. Aunque esto lo consideran un arcaísmo en el vicio de la pronunciación, en los abogados usamos mucho las palabras cuasi, empero y agora para indicarle al juez a un significado de una palabra en latín que fue en desuso para nuestro idioma español, pero en el uso de nuestro actuar procesal se puede decir cuasi para indicar casi X cuestión procesalmente hablando, y empero lo mismo. Y ahora sí lo utilizamos nosotros. El queísmo o el dequeísmo es suprimir o agregar innecesariamente la preposición de delante de la conjunción que. Por ejemplo, me alegro que estés bien. O cuando lo correcto es decir, me alegro de que estés bien. Cacofonías. Generar disonancia durante la pronunciación por causa de sílabas semejantes o idénticas. Por ejemplo, parece que aparece. Esta figura literaria o este vicio de pronunciación se utiliza mucho en Chespirito, sobre todo en la parte de la chimoltrufia, que el Botija siempre le corregía a los famosos pleonasmos, o la repetición innecesaria de palabras. Por ejemplo, subir arriba cuando tú sabes que estás subiendo para un lado, tú no estás bajando, tú estás subiendo, normal. O como por ejemplo cuando don Ramón le decía a la Chilindrina, métase para adentro. Cuando ella le contestaba enseguida, ni modo que me meta por afuera. Métase quiere decir, vaya y entre a la casa y no se quede más. Y entonces no era innecesario decir la palabra para adentro. Eso siempre se ha cometido en nuestro idioma popular, en las mismas personas, el español. Nosotros siempre lo hacemos hasta una cuestión como dice,
Ahora aquí ese pleonasmo sin querer queriendo. Igual repitiendo lo mismo. Discutir una discusión. Opinar una opinión. Esos son los pleonasmos comunes que nosotros hacemos sin querer queriendo. Un pleonasmo más. Repetir. Cuando tú dices sin querer, ya, eso es normal, fue sin querer. Y las muletillas, que son rellenar los espacios de la conversación con palabras innecesarias, como por ejemplo este, es que, largo, porque a veces nosotros somos humanos y en tipos de situaciones, en las audiencias, nos ha tocado hacer ese mismo tipo de muletillas para uno recordar o rebobinar el cassette al momento de sustentar un recurso, porque ahora todo es oral, el recurso, o hablar en un inter o un contrainterrogatorio o una objeción. Diferentes voces de un texto. Cuando nosotros entramos o nos enfrentamos con lectores a un texto narrativo, ya sea en cuento o una novela, lo solemos percibir de todo como un completo sin reparar ni tener en cuenta las diferentes voces. La principal voz que encontramos en una novela es la del narrador. Importante que no confundamos el narrador con autor, puesto que sus voces son diferentes e incluso una novela autobiográfica. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Y esto lo hice en la clase del martes, que hoy lo voy a hacer con ustedes también. Me van a escuchar a mí leer el texto y vamos a escoger los personajes que van a leer este mismo texto que yo voy a hacer o lo que les voy a mostrar. Yo me imagino que en algunas cadenas de WhatsApp de año UPA sus padres tuvieron que haber compartido. Pero lo vamos a hacer hoy, vamos a hacer hoy, vamos a hacer hoy, vamos a hacer hoy. Tenemos este. ¿Quién ha escuchado la historia del conde de Curramba? No. Oh, bueno, se los voy a leer. Esto fue en el año 2012, pero eso se volvió viral en el WhatsApp en el año 2014, 2015. Lo voy a leer en la forma de lo que nosotros estamos poniendo en contexto en clase, de cómo es la forma de que el narrador o la persona que va a leer el texto narrativo, la forma en que lo hacemos. Es un chiste, como lo hacen los cuentas felices o de otra cuestión. Vamos a hacerlo. Una duquesa, voy a comenzar narrándolo y voy a hacer la expresión que mente hace con los personajes que están hablando. Y ahora voy a proceder a quién va a ser la duquesa, quién va a ser el conde de Curramba, quién va a ser alguno de los invitados que vayan a solicitar lo que dicen acá. Esto voy a hacer el narrador. Comenzamos. Bueno, voy a leer. Una duquesa francesa invita a todos sus amigos de Arleta a tomar té en el palacio. Como todos estaban muy aburridos, la duquesa propuso jugar a las alianzas, juego en el cual ella era muy buena. Entonces, mirando a través de la ventana, ve a su hija montando a caballo y dice: ya está, ahí va la primera adivinanza. Grande y nervioso, y entre las piernas de la mujer se pone brioso. ¿Qué será? Ya ve, la bondad, dice un barranquillero invitado. ¡Oh, Dios mío! Es usted muy maleducado y vulgar. ¿Cómo se le ocurre? Se ofende la duquesa e indignada dice: Perkins, por favor, traiga la capa y el sombrero que el conde de Curramba se retira. ¡Oh, no! Discúlpelo, por favor, duquesa, dele otra oportunidad, suplican los invitados. Bueno, pero por esta vez lo disculparemos, pero que no se repita. La duquesa ve a una invitada jugando con su anillo de matrimonio en su dedo y dice: va la segunda. Es redondo y brillante y a las mujeres le entra como el guante. La bondad, dice nuevamente el mismo invitado.
Oh, esto es terrible, inadmisible e imperdonable. Perkins, por favor, traiga la capa que el conde de Curramba ahora sí se va, grita la duquesa. No, por favor, dispense mi mala educación. Le prometo que no se va a repetir, contesta el barranquillero. Todos los invitados le piden a la duquesa una última oportunidad. Bueno, pero esta vez será la última vez que soportamos una grosería semejante, responde la duquesa muy seria. La duquesa observa a un invitado metiendo la tostada en el té y dice, ahí va la tercera. Entra seca y esponjosa, sale mojada y babosa. El barranquillero grita, Perkins, tráeme la capa y el sombrero que yo me voy, porque esa vaina de que es la bondad es la bondad. Entonces, a través de este texto que acabo de leer, y miren la forma narrativa en que lo pude haber hecho, vamos a escoger aquí quién va a ser el conde de... Perdónenme un momento, por favor. Entró una llamada y por eso sé. Bueno, vamos a hacer en la actividad quién va a ser la duquesa francesa que va a leer lo que le corresponde, que lo voy a estar señalando de aquí del computador para que lo puedan ver y tanto así que le estoy poniéndole más zoom para que lo pueda ver. ¿Sí? ¿Quién va a ser la duquesa francesa para este ejercicio? A ver, chicas. Chicas. Duquesa. Bueno, por dedocracia. Escoba Sofía, que va a ser la duquesa. ¿Quién va a ser el conde de Curramba entre Samir y Ronald? Chicos, vamos a hacer este ejercicio para que comparemos la voz, la forma en que lo dice un narrador y la forma en que se entra dentro de un texto. Este es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Esto fue algo muy jocoso para ese entonces, pero la forma diferente en que cada persona lo exprese es la forma en que nosotros tenemos que trabajar. Pero ese es el ejercicio que nosotros tenemos que para saber diferenciar las diferentes voces de los textos. Si nosotros hablamos de una diferenciación de los mismos con respecto a lo que nosotros estamos narrando. La voz hablada es una voz exclusiva de los personajes y solamente se da cuando reproducimos de forma literal en nuestro texto las palabras de tal cual como el personaje lo ha dicho. Y normalmente se dice y se señala con un signo de puntuación como unos corchetes o unas comillas. Por ejemplo, Juan entró a la tienda y pidió medio kilo de calamares. No estamos escuchando la voz de Juan, sino la del narrador. Pero si decimos, Juan entró a la tienda y dijo, buenos días, deme un medio kilo de calamares, por favor. En este caso se tiene la mezcla de las dos voces, porque nosotros sabemos que cuando leemos un texto de manera rápida y no sabemos cómo nosotros o cómo lo va a interpretar el que lo está escuchando y usted como lector. Tenemos acá la voz pensada, que es parecida a la hablada, pero eso solamente se reproduce en forma literal los pensamientos de un personaje. Y se diferencia entre la voz hablada, que los pensamientos que suelen ser más sinceros, más directos, y un personaje nos da mucha información mediante esos pensamientos,
si estos no coinciden con los que él dice o con los que hace. Y la voz escrita, que es la que nosotros podemos escribir. Los mensajes que cada uno manda por WhatsApp, por redes sociales, esos son de la voz escrita, que es tu pensamiento, lo estás manifestando en un mensaje y una persona lo puede leer, lo puede hablar por medio de la voz escrita. Y la narrativa, que ya nosotros estuvimos haciendo el ejemplo que tienen los narradores, y que estas palabras también cuentan con un acento. Español de sexto, séptimo grado, las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, monosílabas, diptongos, triptongos y atos. Las palabras agudas, cuando se señala o que la acentuación fonética se resalta en la última sílaba. Por ejemplo, sofá, café, salió, camión, además. Graves, cuando recaen en la penúltima sílaba, como Bolívar, débil o Cardex, cárcel. Las esdrújulas, porque las lleva normalmente en la primera o en la antepenúltima sílaba. Lágrima, cárceles, árboles, esdrújula. Y la sobresdrújula se da cuando tú quieres probar o acentuar un adjetivo que lleve tilde por sí solo. Por ejemplo, la palabra fríamente para hablar del frío, y sin embargo también efectivamente, que también es una palabra sobresdrújula, no lleva tilde, pero también tampoco la tiene la palabra efectivo para hablar de efectivamente. Las palabras monosílabas son las que solamente tienen una sola una sola sílaba. Por ejemplo, más, día, porque algunas tienen tilde diacrítica, pero son monosílabas. Diptongo es el conjunto de dos vocales que se escriben y se pronuncian en una misma sílaba. El hiato, dos vocales se escriben juntas pero pertenecen a sílabas distintas. Y el triptongo es el conjunto de tres vocales que se escriben juntas y se pronuncian en una misma sílaba. La comunicación oral también tiene sus técnicas. Tiene unas de tipo individual, como la charla, la conferencia y el discurso. La reunión de personas donde un expositor proporciona información y dialoga con el resto. Transmitir información y crear un estrado mental o un punto de vista. Esta reunión también no requiere que se haya una preparación previa, ya que el público es el que puede guiarla a través de sus preguntas. La conferencia es la reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra proporciona. Requiere de preparación por parte del expositor. Se inicia saludando brevemente al auditorio y al finalizar la exposición, el conferencista indica al público si se pueden hacer preguntas. El discurso, que es un razonamiento oral y persuasivo de alguna extensión dirigido al público por una sola persona, lo que hace el presidente de la República todo el tiempo. Y las de tipo colectiva tenemos el diálogo, donde se realiza con dos personas conocedoras de un tema ante un grupo. Entrevista es la forma de comunicación oral de persona a persona. Discusión es un intercambio de cara a cara entre personas donde pueden poseer un interés común para discutir un tema. El debate, una controversia oral que entre varias personas para demostrar superioridad de unos puntos de vista sobre otros, lo que siempre hacen en los debates presidenciales. Mesa redonda, exposición de diversos puntos de vista sobre un tema determinado por parte de varios especialistas. El moderador hace una reunión previa con los expertos para coordinar el desarrollo y tiempo de la orden de la exposición con sus respectivos temas, donde se sitúan generalmente el coordinador de todos los invitados detrás de una mesa. El simposio es de aspectos de un mismo tema en forma sucesiva ante un grupo parte de equipos de expertos, como es el caso de los médicos. El panel es un grupo de individuos competentes y representativos de tendencias, opiniones o partidos diversos.
El foro es cuando se discute un tema hecho problema conducido por un moderador o coordinador, que es lo que ustedes hacen todas las semanas, muy juiciosamente, contestando los foros de discusión que hay en la plataforma. El sistema Phyllis 66 es dividir un grupo grande en otros más pequeños. Se denomina la idea de 6 personas que discuten un tema durante 6 minutos. El juicio educativo, como es el que siempre estamos haciendo nosotros, un tipo audiencia donde se discute oralmente, donde se trata de inculpar o liberar la pena a un individuo o entidad que se acusa ante la ley. El seminario es un grupo que investiga o estudia intensivamente un tema en secciones planificadas, recurriendo a fuentes originales de información. Congreso es la efusión de experiencias y opiniones entre un grupo de personas muy calificadas en un determinado campo o entre gentes capaces de analizar problemas específicos basándose en información proporcionada de otros individuos, como es el caso del Congreso de la República. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí y continuamos la próxima clase también a partir de la 1:30. O pues yo pues puedo continuar, pero si me regalan 2 minutos, un momento, porque como hoy me pusieron la segunda dosis de la vacuna del COVID-19, me estoy sintiendo un poco mal en la garganta, se me está desgastando un poco. Entonces voy a generar 2 minutos, un descanso de garganta para continuar. Ok. Bueno, muchachos, pues ha mejorado un poco el dolor de la garganta, pues es uno de los factores que implica que se vacune uno contra el COVID-19, además del dolor que le dejan a uno en el brazo, pero es muy importante mantener los cuidados. El texto, continuando con la clase, el texto es la composición de signos codificados en un sistema de escritura y forma una unidad de sentido. También conocemos como el grafema, generado por un algoritmo de cifrado. Algoritmo es la parte de los que ven los ingenieros de sistemas con respecto para descifrar mensajes. Las clases de texto, pues obviamente tocamos las mismas, a veces de las mismas voces. El texto narrativo es una narración. El descriptivo, que define algún tema, consiste en representar palabras y aspectos de apariencia de una persona, animal, objeto. Argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante exposición coherente y lógica de justificaciones o razones. Tenemos el informativo, que es el que se informa a un emisor, un receptor. El predictivo, eso lo usamos nosotros en los celulares.
que es una tecnología de entrada para que ella te predice qué es lo que tú vas a colocar. Por ejemplo, tú colocas hola y él te va a decir te muestra el cómo, y después si tú pones el cómo, tú dejas el estás y él te lo coloca. El instructivo, pues son los manuales que siempre vienen de cómo utilizar un televisor, un arma, cómo cocinar algún alimento, cómo instalar la computadora, cómo pintar un cuarto. Y expositivo es la modalidad de clase textual de intercambiar objetivos de hechos e ideas, y su finalidad es informar temas de interés general para un público no especializado. ¿Cómo lo integra un texto? El título, que es la idea principal del texto. La introducción, un párrafo. El desarrollo, 2 párrafos. O también una conclusión. Bueno, les voy a poner un ejemplo aquí sobre un texto y de cómo se integra. Pero primero vamos a ver un concepto, el párrafo. El párrafo se denomina también a veces en griego el parágrafo, y este próximo semejante es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que trata un mismo tema. Está compuesto por un conjunto de oraciones que tienen cierta temática o unidad, o que sin tenerla se enuncian juntas sobre un mismo tema. Y en esta se compone en un texto, comienza con mayúscula, termina en punto y aparte. Y termina en punto y aparte. Por ejemplo, les voy ahora a leer esta partecita. Objeto. Este código regula la actividad en esta actividad. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Ese es un párrafo, conjunto de oraciones que tienen cierta temática. Aquí te está diciendo, con este que acabo de leer, es que el Código General del Proceso regula la actividad procesal en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Esa es la primera oración, que obviamente esa es la idea principal de ella. Y también dice en qué otros asuntos también se puede aplicar. Eso es lo que cuando se expresa una idea principal, que del cual esas son las características que tiene que tener un párrafo. Una oración principal, ¿qué es lo que va a decir? Tiene que ser implícita dentro del texto, que no aparece por escrito en el párrafo y es necesario deducirla. Y la explícita, cuando la encontramos escrita y podemos encontrarla al principio o al final del párrafo. También este se compone de oraciones secundarias, que del cual tiene una coordinación y una subordinación, para que ellas adquieran el sentido en función de otra o que ambas conjuntamente se coordinan entre sí. Y la coherencia es que consiste en la referencia común de cada una de las partes. Entonces, aquí tiene que haber una coherencia con el texto, porque si no se hace esa coherencia, obviamente, ¿cómo el lector va a descifrar dicho texto? Pero también nosotros debemos tener en cuenta los signos de puntuación, indicar las pausas obligatorias, delimitan frases y los párrafos, y establece la jerarquía sintáctica de proposiciones, siguiendo así la estructura de un texto para evitar las ambigüedades. Y tiene que ser muy precisa.
Aquí tenemos los famosos signos de puntuación, el punto, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, el guión, los dos puntos, las comillas, los corchetes, las llaves, los paréntesis, los signos de exclamación y de admiración o de pregunta. Entonces, antes de llegar a este último tema, vamos a hacer una lectura corta con respecto a los signos de puntuación. Ustedes los vamos a identificar dentro del texto. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de los actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto a las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley. A ver, identifiquemos cuáles signos de puntuación utilicé en esta lectura. ¿Cuáles tenemos? Interrogación, exclamación. En la lectura, ¿qué signos de puntuación utilicé? ¿En cuál? Bueno, leo nuevamente el texto. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y las demás excepciones previstas en la ley. Utilicé punto seguido para esta frase. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Y ahí termina el primer párrafo con un punto final. Lo anterior, coma, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, coma, una pausa, las pruebas trasladadas y las demás excepciones previstas en la ley. Ahí utilicé coma y el punto. Ahora vamos a ver este sentido del texto utilizando estos signos de puntuación. ¿Cuáles son los que voy a indicar? Dice: los jueces civiles municipales conocen en única instancia, primero, de los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, salvo los que correspondan a la jurisdicción contenciosa administrativa. También conocerá los procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo lo que correspondan a la jurisdicción contencioso-administrativa. Segundo, de los procesos de sucesión de mínima cuantía, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios. ¿Qué signos de puntuación usé en ese párrafo, en esa lectura? 2 puntos. Correcto. Coma, 2 puntos. ¿Cuál más? Punto y aparte. Punto y aparte, correcto. Punto final. Por eso, punto final, correcto. O sea, usé los puntos. La primera parte, los jueces civiles municipales conocen en única instancia, 2 puntos. Primero, de 2 procesos contenciosos de mínima cuantía, coma. Incluso los originados en relaciones de naturaleza agraria, coma. Salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso-administrativa, punto y aparte. También conocerán los procesos contenciosos de mínima cuantía por responsabilidad médica, coma, de cualquier naturaleza y origen,
coma, sin consideración a las partes, coma, salvo lo que corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, punto y aparte. Segundo, de los procesos de sucesión de mínima cuantía, coma, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios, punto final. Eso es lo que nosotros debemos de aprender a leer los textos para diferenciar los signos de puntuación. Bueno, ustedes saben que para las normas de los trabajos tenemos las distintas normas como la ICONTEC y la norma APA. La norma ICONTEC es una norma facilista y fácil pero también es algo muy considerativa. Y la que ahora mismo está generando furor es la famosa norma APA. Aquí nos dice cómo son los famosos normas ICONTEC, el tamaño de papel, el tipo de fuente, que el texto tiene que estar justificado. Y la norma APA, pues obviamente es un poco más flexible, pero párele ahí. Vamos a hacer esto, por ejemplo, aquí tenemos un documento en Word. Yo, para poderme graduar, hice tesis, pero en esa tesis me hablaban de las normas APA. Usted, en esta zona de referencias del Word, usted puede añadir una tabla de contenido, insertar citas y administrar fuentes, con el fin de que cuando usted ingrese una bibliografía, se la ingrese de manera automática. Como estamos hablando de algo muy somero con respecto a las normas APA, la próxima clase voy a hacer un ejercicio con ustedes sobre cómo agregar fuentes y cómo agregar referencias. Algo muy básico que a ustedes les va a servir para toda la vida. Esto es totalmente fácil. Hasta aquí llegamos con respecto a las normas APA. La próxima semana iniciamos a la 1:30 para explicarles a ustedes con respecto a las normas APA para que ustedes puedan desarrollar el texto. La plataforma tiene dos actividades. La actividad de un texto donde se establece que debe hacerlo con norma ICONTEC y norma APA. Esa actividad de norma APA no va a ser hasta la próxima semana, sino para la semana última que viene, para que le dé tiempo a usted de realizar con base a lo que yo voy a exponer y lo que les voy a explicar sobre la norma APA, que es algo que le ayuda a usted a toda la vida. Entonces, eso es lo que voy a hacer la próxima semana. Entonces, dejamos hasta aquí para que, obviamente, me perdonen ustedes porque estoy con ese malestar con respecto a lo que yo les comenté, que me colocaron la segunda dosis de la vacuna y no me siento muy bien y me está desgastando un poco la garganta. Entonces, la próxima semana empezamos a la 1:30 y les voy a explicar a ustedes el modelo de las normas APA para poder trabajar. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y feliz tarde para todos. Hasta luego, buen día. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.